Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ver la teoría sobre resistencia. Entonces, antes de eso empecemos hablando sobre la densidad de corriente. Entonces, tenemos que si tenemos un cable con un flujo de cargas, esa densidad de corriente se expresaría como corriente sobre área, donde la corriente sería N por el área por la velocidad de arrastre por la carga sobre el área. Entonces vemos que el área se cancelaría y la densidad de corriente sería un vector, tiene magnitud y dirección y sería n por la velocidad de arrastre por el valor de la carga, y esa sería la densidad de corriente. Las unidades de la densidad de corriente en el sistema internacional es de amperes por cada metro cuadrado. Entonces, esta expresión es válida solo si la densidad de corriente es uniforme y solo si la superficie del área de sección transversal A es perpendicular a la dirección de la corriente. Veamos la ley de Ohm. En un conductor, siempre que se mantenga una diferencia de potencial en él, se establecerá una densidad de corriente y un campo eléctrico. En algunos conductores se cumple que la densidad de corriente es igual a sigma por el campo eléctrico, donde sigma es una propiedad que se conoce como conductividad, que es una propiedad de cada material. Entonces, eso sería lo que conocemos como la ley de Ohm. Los materiales para los que esta expresión se cumple se conocen como materiales óhmicos. Ahora veamos que tenemos un cable con una diferencia de potencial, un campo eléctrico, una corriente y una sección transversal que tiene un área A. Sabemos que la diferencia de potencial a través de ese alambre sería E por la longitud. Despejando el campo eléctrico tendríamos que sería la diferencia de potencial sobre la longitud. Sabemos que la densidad de corriente es sigma por el campo eléctrico. Entonces reemplazaríamos el campo eléctrico y tendríamos que es sigma por la diferencia de potencial sobre la longitud. Sabemos que la densidad de corriente es corriente sobre área, donde sigma es igual a 1 sobre ρ, y ρ es una propiedad de los materiales que se conoce como resistividad. Entonces despejaríamos y tendríamos que es 1 sobre ρ por la diferencia de potencial sobre L por el área. Sabemos entonces que la diferencia de potencial es la corriente por el valor de la resistencia. Entonces despejaríamos la corriente y tendríamos que es diferencia de potencial sobre resistencia, y eso sería igual a diferencia de potencial sobre ρ por L por el área. Despejaríamos la resistencia y obtendríamos que es ρ por L, es decir, la resistividad por la longitud sobre el área transversal. Y esto, las unidades de la resistencia vendrían siendo el ohmio. Entonces tendríamos una primera expresión para la resistencia para un cable. Tendríamos que el ohmio se expresaría como 1 voltio sobre ampere. Veamos ahora la potencia entregada a la resistencia. Sabemos que si tenemos una resistencia como la que podemos ver en la figura, a través de la cual pasa una corriente, entonces la caída de potencial se expresaría como corriente por resistencia. Entonces la potencia es la diferencia de la energía potencial sobre el tiempo. Reemplazaríamos esa energía potencial, que sería diferencial de Q por el diferencial de voltaje sobre el tiempo. Sabemos que la diferencia de carga sobre tiempo es corriente, todo eso multiplicado por la diferencia de potencial. Pero si reemplazamos la diferencia de potencial como I por R, entonces nos quedaría que la expresión para la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, y esa sería una expresión para la potencia entregada a la resistencia. Pero si tomamos esa expresión
y reemplazamos la corriente como el diferencial de potencial sobre la resistencia al cuadrado, entonces nos quedaría que la potencia sería igual a la diferencia de potencial al cuadrado sobre R. Y esa sería otra expresión que podríamos usar para encontrar la potencia entregada a la resistencia. Pero si tomamos esa expresión y la escribimos de la siguiente forma, tendríamos que la potencia también se podría escribir como corriente por diferencia de potencial, sabiendo que corriente es diferencia de potencial sobre resistencia. Y esa sería otra expresión para la potencia entregada a la resistencia. Y bien, eso sería todo por este video. Nos vemos en un próximo video.